Bueno, la justicia sueca dictó sentencia en un caso que ha causado conmoción en este país y que algunos medios europeos han comparado con el caso Pelicot en Francia. Thomas Runsten, un hombre sueco, fue condenado por haber explotado sexualmente a su esposa durante más de 3 años. Según un tribunal ubicado acá en el norte de Suecia, Runsten la presionó, la coaccionó para vender servicios sexuales a otros hombres, tanto en encuentros presenciales como también a través de transmisiones por internet. La fiscalía acá en Suecia había señalado que la explotación involucró a cientos de hombres. El tribunal además dio por comprobado que Runsten se lucró con esos hechos y además describió un patrón de violencia física, de manipulación emocional y también de inducción a la drogadicción para poder someter a su víctima. La pena fijada es de 4 años y 5 meses de prisión y este hombre de 61 años fue declarado culpable, entre otros delitos, de proxenetismo agravado, tentativa de violación, agresiones y amenazas ilegales. También se decidió que deberá pagar una indemnización a la víctima. Esta es una investigación que alcanzó también a otros hombres acusados de comprar servicios sexuales y de ellos 28 fueron condenados. Sin embargo, solo 2 recibieron penas de 1 mes en prisión, mientras que el resto sanciones de carácter menor. El caso ha tenido un fuerte impacto acá en Suecia, no solo por la gravedad de los hechos, sino porque expone una forma de explotación ocurrida dentro de una relación de pareja y vuelve a poner también el foco en la compra de servicios sexuales, que acá en este país está penada por ley. Una pregunta de fondo también queda ahora para las autoridades y para la sociedad sueca. ¿Cómo será posible detectar antes casos de violencia tan graves como este, con coacción y explotación, cuando estos casos ocurren a puertas cerradas? La última información indica que los familiares del youtuber argentino Gaspi ya viajaron rumbo a Brasil para poder ponerse al tanto de la investigación que está en marcha y también para repatriar el cuerpo del influyente youtuber. Por otra parte, también se han conocido algunos detalles de la investigación respecto del choque de estas 2 aeronaves y uno de los elementos salientes hasta aquí tiene que ver con una multa que le aplicaron a la empresa dueña del helicóptero siniestrado, donde tuvo que pagar 8.000 reales el año pasado por haber ocultado información sensible, inclusive sobre el estado de la aeronave, donde además de Gaspi falleció el cantante estadounidense Oliver Tree. De esta manera, las autoridades ya indicaron que por lo menos tardarán 1 semana desde el domingo pasado, cuando ocurrió el hecho, para poder liberar el cuerpo y así la familia podrá tener la oportunidad de darle el último adiós. Esta demora tiene que ver justamente con la autopsia que se le debe practicar y también con otros detalles técnicos de la investigación.